Espero que hayan tenido ese merecido descanso y bueno, retomamos las prácticas de intervención sistémica psicoeducativa desde la parentalidad positiva, los proyectos de la comunidad. Nos toca en este momento reflexionar acerca de la entrevista sistémica. La utilización de la entrevista como recurso está en diferentes campos. El terapéutico, el médico, el clínico, el profesional, el comunicativo, en fin. Hay diferentes ciencias que utilizan la entrevista. La diferencia básica que quiero presentar aquí es la característica entre el enfoque individual dada la entrevista y el enfoque sistémico de la entrevista. Como podemos ver, el enfoque sistémico implica no preguntar por qué, sino qué, cómo y para qué. Implica que el entrevistador tenga un pensamiento circular, pueda buscar una causalidad recíproca, pueda entender que hay una libertad de elección y no un determinismo, ponga el foco de sus preguntas en el aquí y en el ahora, ponga el interés en la relación y no en el individuo, y entienda que el fenómeno siempre es contextual y relativista. En la utilización de la entrevista sistémica, no preguntamos por qué. Porque muchas veces las personas no entendemos por qué estamos haciendo las cosas. Y si no, te invito a reflexionar. Si en este momento yo te hiciera preguntas de por qué algunas actuaciones en tu vida, seguramente, igual que yo, dirías, no tengo idea, no sé por qué lo hice. Por tanto, preguntar por qué nos limita información. No así preguntar qué, cómo, cuándo. Y una técnica importante es que el entrevistador sistémico nunca pregunta por qué. Si quiere averiguar causas, pregunta ¿cómo así? Es decir, yo no pregunto ¿por qué te levantaste en la mañana? Pregunto ¿cómo así te levantaste en la mañana? Te invito a que lo pongas en práctica. Cuando tú le preguntas a la gente ¿cómo así? Seguro que te da el por qué. Pero si tú le preguntas ¿por qué? Lo que vas a recibir de respuesta es porque me dio la gana. Y eso es limitar tu información y hacer que la persona tenga un bloqueo, una barrera, lo que llamamos en el contexto psicoterapéutico la resistencia. Por tanto, te invito a no preguntar por qué, sino a preguntar cómo así. El pensamiento lineal es algo que debes abandonar si vas a hacer entrevista sistémica. ¿Qué significa el pensamiento lineal? Que creemos que es algo fijo, que hay un camino que se sigue de manera lineal. Entonces excluyes todo lo que parece relacionado. No. En la entrevista sistémica hablamos de un pensamiento circular, donde todo está relacionado, donde la idea es encontrar esas relaciones frente al conflicto que estamos viviendo. Por tanto, no creemos en una causalidad lineal, en donde decimos que hay un efecto y una causa. Es más, que a esta misma causa le sigue siempre el mismo efecto. En la postura sistémica entendemos que la causalidad es circular. Y ahí hablamos inclusive de bidireccionalidad, es decir, lo que fue causa puede ser efecto y lo que es efecto puede a su vez ser causa. Entonces no hay una causalidad lineal, no hay una causa A que produce un efecto B. Hay una interrelación entre causas y una causa puede ser un efecto y un efecto a su vez puede ser causa. No hay determinismo, es decir, los fenómenos no están prefijados por ciertas condiciones. Y eso implica también entender, ser una postura como persona, porque implica que mi acto
es voluntario, que no hay que no existe una forma preestablecida. Yo tomo las decisiones y por tanto la gestión del bienestar personal y familiar está en mí. No nos centramos en el individuo, desconociendo la relación con otros sistemas. No es reduccionista porque si somos reduccionistas perdemos la información importante y útil sobre todas las relaciones. No creemos que una conducta es única y que no hay cambios y que esto es así absolutista, más bien creemos en el cambio y no nos enfocamos tanto en lo histórico como sí en el aquí y en el ahora. Entonces, es importante tener estos principios porque cuando hacemos la entrevista sistémica recordamos que los entrevistados son personas integrantes de un sistema familiar con características propias. Por tanto, es importante entender que se relacionan de manera única. La entrevista sistémica no solamente es aplicable en prevención, sino también en intervención y en diagnóstico. Por tanto, no solo puedes utilizarla a nivel terapéutico, sino cuando estás haciendo algún diagnóstico en otro contexto, sea este médico, sea este de trabajo social, sea este jurídico, en fin. La entrevista sistémica puede servirte, estos principios que vamos a dialogar ahora, pueden servirte para todos estos contextos. Importante entender que en la entrevista sistémica existen principios éticos y metodológicos. ¿Cuáles son los principios éticos? Primero, para realizar una entrevista debe haber el consentimiento informado y consciente de los participantes. Recordar la confidencialidad de la información, el respeto profundo por sus ideas y creencias. Nosotros no emitimos juicios de valor. No generamos expectativas de cambio que no estén a nuestro alcance, sobre todo cuando la entrevista sistémica es desde el lado no de la intervención, sino del diagnóstico, de una prevención. Evitamos comparaciones molestas en todo sentido. Establecemos relaciones simétricas y democráticas entre el entrevistador y el grupo. Es una dinámica participativa, no impositiva, ¿no? No se trata de un interrogatorio, se trata de la participación de todos de manera dinámica y hay una autoridad técnica y una capacidad de liderazgo favorable de acuerdo a la situación. Es decir, el entrevistador sistémico sí conduce la entrevista desde su autoridad técnica, pero no desde la imposición. Otro aspecto metodológico, estamos hablando ahora de los aspectos metodológicos de la entrevista sistémica, es la neutralidad. ¿Qué implica eso? En una entrevista yo no tomo partido por nadie, ni explícita ni implícitamente. No asumo una actitud favorable para ningún miembro de la familia, porque eso lo que causaría es un bloqueo a nivel familiar. Por tanto, yo muestro interés por todos. Y cada integrante debe sentirse en igual condición respecto a los entrevistadores. Mantenemos una postura de respeto, pero evitamos alianzas, es decir, como que algún miembro de la familia sienta que yo estoy favoreciendo. Si yo mantengo la neutralidad, la resistencia del grupo, es decir, el no querer contar algo, va a disminuir y voy a aumentar la confianza. Sobre todo porque en el momento en que el entrevistador, sin querer, se puede poner a favor de un miembro de la familia, lo que va a hacer es provocar la confrontación. Por tanto, la idea es que se disminuya completamente la confrontación y se establezca un clima de aceptación desde la neutralidad. La neutralidad no significa que no me involucre en nada. La neutralidad significa que le dé la oportunidad a todos
y todos entiendan que tengo interés de la misma manera por cada miembro del grupo. La neutralidad, por tanto, no juzga, no critica y lo que estamos evitando, como decíamos, era una relación privilegiada, una coalición, una seducción, y es una postura básica y deseable que no implica frialdad o falta de involucramiento, sino más bien que implica un profundo respeto por el trabajo que estamos realizando. Otro aspecto metodológico importante es la circularidad. ¿Qué implica esto? Que la comunicación no debe ser en un solo sentido. Todos los miembros deben participar. Se debe conducir al diálogo de manera que todos sean escuchados e interactúen entre sí. El entrevistador, por tanto, va a buscar la información para que todos participen, hablen de sus relaciones, de sus diferencias y del cambio que quieren tener a nivel familiar. Existen 4 tipos de preguntas en la entrevista familiar. Las primeras son preguntas lineales. Ojo, cuidado, vamos a confundirnos con la postura lineal. La postura lineal, recuerden, es cuando yo creo que hay un solo camino. La pregunta lineal sí es válida en la entrevista sistémica, en la entrevista familiar. La postura lineal no, porque el entrevistador sistémico entiende que todo comportamiento tiene una causa múltiple, recíproca, que todos estamos manteniendo este síntoma, pero sí hace preguntas lineales, es decir, preguntas con una dirección. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta familia? ¿Desde cuándo ocurre esto? Las preguntas lineales en ningún caso deben sugerir un tipo de respuesta y no deben entrañar nunca un criterio valorativo. El segundo tipo de preguntas son las preguntas circulares. En las preguntas circulares, la idea es enfocarnos en los nexos, en las relaciones, en las percepciones. Por ejemplo, ¿cómo se pone su esposa cuando hablan de la discapacidad de su hijo? Fíjate que no estamos haciendo un juicio de valor. Estamos averiguando cuál es la relación, cuál es este comportamiento de la esposa en relación al hijo y cómo se pone usted también, ¿no? Para realizar esta circularidad. Las preguntas reflexivas son otro tipo de preguntas dentro de la entrevista familiar y la idea es generar reflexiones para que sea la propia familia la que tome decisiones y solución a los problemas. Por ejemplo, ¿has pensado en el futuro de tu hijo con discapacidad? Esto genera y le das la oportunidad a cada miembro de la familia para que pueda hablar respecto. Finalmente, las preguntas estratégicas son de un nivel más alto de complejidad e implican un viraje en la sesión y son más directivas. Las preguntas estratégicas se utilizan sobre todo en terapia ya y implica un manejo mucho más adecuado, ¿no?, de las técnicas psicoterapéuticas. La idea es buscar un cambio en la familia cuando ésta se ha estancado, cuando ya la información que dan no va para ningún lado, entonces propender que la familia pueda aportar con nueva información y entender, ¿no?, qué es lo que está pasando. Te dejo aquí algún ejemplo de preguntas sobre rasgos distintivos, sobre movimiento, sobre contextualización. Son preguntas, si te das cuenta, más del contexto terapéutico, pero no significa que no se puedan hacer en otros tipos de contexto, ¿no? Por ejemplo, en la contextualización, es decir, me interesa saber cuál es el contexto de este comportamiento. Entonces digo, en las situaciones en que se observa la violencia de Mario, ¿quién está presente? Estoy contextualizando alrededor de esa conducta para entender, como habíamos conversado, cuáles son los beneficios de esa conducta violenta.
¿Qué está obteniendo Mario al realizar esa conducta violenta? Y es lo que nos interesa. Hay preguntas que se centran en diferenciar la relación, ¿no? ¿Quién puede hacer que Mario se lleve mejor o hable más con la hermana? Hay preguntas de escalamiento. ¿Quién en esta familia está más preocupado por la enfermedad de Mario? Hay preguntas triádicas, es decir, exploramos el trío. ¿Cómo ve la relación entre su marido y su madre? ¿No? Estamos hablando de la esposa, entonces le preguntamos a la esposa, ¿cómo ve la relación entre el marido y su madre? Estamos hablando de preguntas triádicas, exploramos la relación en este trío de personas. Exploramos peticiones de acuerdo, cambio en las relaciones, hay preguntas sobre explicaciones familiares, hay preguntas hipotéticas. Las preguntas hipotéticas, sobre todo, tienen que ver cómo a futuro. ¿Qué pasaría si en 5 años todo permanece tal como está? Esta pregunta es muy importante, sobre todo en situaciones en las que hay una desesperanza aprendida, ¿no? En donde todo está mal, donde no se ve solución. La pregunta hipotética ayuda a reflexionar acerca del futuro. Bien, ahora vamos a hablar de las condiciones físicas y metodológicas de la entrevista familiar. Las condiciones tienen que ver con el lugar, una adecuada condición física y ambiental, estamos hablando de ventilación, iluminación, privacidad. Las condiciones tienen que ver con el encuadre, es decir, yo planifico la entrevista, repaso los pasos, hago simulaciones previas, debo conocer las características de la familia que voy a entrevistar. El encuadre tiene que ver con el objetivo, ¿no? Debo saber cuál es mi objetivo en la entrevista, qué es la información que yo quiero obtener. Debo tener claro mi rol como facilitador o como observador y registrador de la sesión. En una entrevista sistémica es posible que hayan 2 personas haciendo la entrevista, uno dirigiendo la entrevista y otra observando y registrándola. Claro, hay que decir a la familia o las personas, al grupo entrevistado, que esto se va a dar, ¿no? Que van a haber 2 personas ejerciendo 2 roles diferentes. Y el tiempo, porque es importante, sobre todo porque contribuye a la productividad y a valorar el tiempo de la entrevista, la familia debe conocer cuándo empezará, cuándo terminará y cuánto durará la actividad que vamos a proponer. Y en cuanto al desarrollo de la entrevista familiar, como les había comentado, la observación cumple una función importantísima para adicionar información no verbal, sobre todo. Actitudes, reacciones emocionales. Y esto es importante incluirlo en el reporte porque a partir de esas reacciones, en la siguiente entrevista yo puedo elaborar preguntas. Es difícil y requiere un nivel de experticia muy alto hacer las 2 cosas, es decir, facilitar la entrevista y al mismo tiempo observar y registrar. Es posible hacerlo, por supuesto, cuando hay un nivel ya de preparación y de experiencia. Pero sugiero que si vas a iniciarlo, pues los roles sean ocupados por 2 personas diferentes. Ahora, quiero hablar de algo muy importante. Te decía el rol de observación. Los mensajes analógicos o lo que nosotros conocemos como comunicación no verbal es importante. No solo las preguntas que tú haces y las respuestas que recibes, sino sobre todo esa comunicación no verbal. Esos mensajes que se dan con el cuerpo, con la voz, con el espacio. Y los mensajes analógicos los podemos clasificar en una comunicación kinestésica, hablamos de gestos, de expresiones faciales, de sonrisa, una comunicación paralingüística, la intensidad y el volumen de la voz, la calidad y la fluidez de la comunicación, la velocidad, el ritmo, el tono, el llanto, la risa, todo eso te da una información. ¿Cómo controlas la respiración? ¿Cuál es la respiración de una persona cuando tú le estás entrevistando? Un aspecto importantísimo. Y también el uso del espacio, lo que llamamos el elemento proxémico.
¿Cuál es la distancia que se establece? ¿Cómo se dispone la familia cuando lo invitas a sentarse? ¿Cuál es el sillón que ocupa el hombre? ¿Cuál es el sillón que ocupa la mujer? ¿Cuál es el sillón que ocupan los hijos? ¿Los hijos se acercan más al padre o a la madre? ¿O se mantienen distantes todos los miembros de la familia? No hay una distancia íntima que se supone debe haber dentro de la familia, sino imagínate que hay una distancia social, es decir, todos se colocan 1,5 metros cada uno. Todo eso es lenguaje y todo eso te está dando una información. ¿Cuál es el papel tuyo? Sea en la misma entrevista o sea posterior, es decir, en la segunda sesión de entrevista, es que como facilitador tú aclares aquello. Entonces, imagínate que es una pareja, los invito a sentarse y el uno y el otro se sientan a 1,5 metros de distancia cada uno, cuando se supone que es una pareja que vive juntos y que debería haber una distancia íntima. Si yo quiero recabar información, digo, me he dado cuenta de que usted se sienta en esta silla y pareciera que hay 1,50 metros de distancia con su pareja. ¿Qué significa eso? Eso es aclarar ese mensaje. Y seguro que obtendré una respuesta que a lo mejor será mucho más importante que aquello que yo he estado recabando anteriormente con preguntas lineales, por ejemplo. ¿Cuáles son las etapas de la entrevista familiar? Primero, una etapa social. Es decir, cuando hago la entrevista, recibo, saludo, ubico a la familia, lo encuadro en el tiempo. La segunda es la etapa de interacción, en donde la idea es formular preguntas circulares para que todos participen. La tercera etapa es la etapa de compromiso, en donde la idea es plantear a la familia la búsqueda de soluciones a través de preguntas reflexivas sobre todo. Y finalmente la etapa de cierre, en donde se brinda una connotación positiva que implica expresar al grupo los elementos positivos que hemos desarrollado durante la entrevista y planificar el próximo encuentro. ¿Qué es la connotación positiva? Por ejemplo, yo puedo decir en una entrevista en violencia, que pareciera que no hay connotación positiva, pero sí la hay, decir qué importante, ¿no?, que quiero yo recalcar que a pesar del profundo dolor de todas las situaciones vividas, han tenido la valentía de poderlo decir, de poderlo expresar. Y eso es importante. Finalmente, ¿qué pasa cuando la entrevista es obligada? Cuando a través de medios judiciales, en un contexto coercitivo, se pide que haya una intervención familiar o una entrevista familiar. ¿Qué es importante en esto? Primero, conocer. No se puede seguir el mismo protocolo de la entrevista sistémica en casos en donde los padres o los niños, niñas o adolescentes están obligados a tener la entrevista. Por tanto, es importante conocer cuál es la motivación de estos padres, qué es lo que ganan con esa entrevista. Y también, generalmente, cuando se dan estos casos, hay personas, hay profesionales que han atendido previamente. Entonces, es importante también recabar esta información. La clara designación del joven como culpable de una conducta violenta, pues va a influir en la circularidad. Recordemos que nosotros decíamos que en la entrevista sistémica no señalamos culpables y inocentes, pero cuando viene un chico ya con una demanda, con un juicio, pues claro, ya hay una cuestión en donde la circularidad se ve afectada. Sin embargo, la idea es poder sacarlo de esta designación como paciente identificado y empezar a explorar qué están haciendo las otras personas para mantener y aumentar esa conducta violenta. Y es importante también que el equipo terapéutico o los profesionales que van a hacer esta entrevista obligada puedan definir su
con la mayor claridad su rol ante la justicia y su rol con la familia. No se trata de engañar a la familia, se trata de decir claramente qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde alcanza este contrato de confidencialidad y de guardar la información. Es importante también los contactos, los informes que podamos tener con otros profesionales que están siendo parte de este caso. Es importante hacer hincapié y una de las fórmulas que yo te puedo dejar aquí es que cuando empiezas una entrevista obligada, tú debes decir, todos estamos obligados aquí a trabajar juntos. Así que vamos a ver qué podemos hacer para que las cosas nos vayan mejor a todos. Es decir, vamos a hacer un hincapié en el esfuerzo de todos y diferenciar este contexto coercitivo de que venimos obligados con el contexto terapéutico o con el contexto de la entrevista, ¿no? En donde la idea es que nos vaya mejor a todos, es decir, que tratemos de que a través de esta actividad que vamos a hacer, mejorar, ¿no? Intervenir para mejorar. Y como les decía anteriormente, intentando mantener la neutralidad y repitiendo con cierta frecuencia que la función terapéutica o del entrevistador es distinta de la coercitiva, es distinta de quien aplica o sanciona. Bien, ahora te invito, a partir de todo lo que hemos reflexionado, a analizar, después de que veas estos dos videos que te anexo, primero, ¿qué postura asumió la entrevistadora? ¿Es una postura lineal o es una postura sistémica? ¿Qué crees tú? Luego, ¿qué rol asumió la entrevistadora? ¿Se ha colocado como experta? ¿Se ha colocado como facilitadora? ¿Por qué? Identificar tipos de preguntas realizadas. Te dejé alguna lista. Vamos, no quiero más de 5, pero que puedas sostener cómo así crees que esas son las preguntas, qué clase de preguntas realizó. Y lo mismo te invito a identificar mensajes analógicos tanto de la entrevistadora como de los participantes de la entrevista. Y con esto cerramos por el día de hoy y con esta actividad pues empezaremos mañana. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por estar participando y bueno, que descanses, nos vemos mañana.